Hola, hola, hola. Probando, probando. 1, 2, 1, 2. Bien, bien, bien. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cuervos queridos. ¿Cómo les va? Un gustazo estar aquí nuevamente. Otro jueves en Adefesio Podcast, aquí en Hugging Morning. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va? El día de hoy tenemos una noche muy especial. Tenemos un invitadazo. Un gustazo poder tener aquí presente a Paul, que bueno, ya nos contará de dónde nos vemos, por qué estamos aquí reunidos, ¿no? Lucho, ¿cómo te va? Bien, aquí igual todos bienvenidos a otro episodio más. Hoy sí es como un episodio bastante especial para nosotros. Justo hoy el tema que nos toca es el documental como un registro de acciones con Paul, un invitadazo. Justo hoy vamos a hablar sobre varios temas, centrarnos un poco en el documental, en lo que hay detrás de esta cosa, cómo nació, un poco también el ver cómo el documental se acerca, como el título del episodio dice, a registrar ciertas acciones, ciertos procedimientos, ciertas ideas, lo que eso a la final nos va a conllevar a presentarles un proyecto en el cual nosotros estamos involucrados actualmente, que es la creación de un ciclo de documentales que ya hablaremos más tarde sobre eso y bienvenidos a todos y todas. Buenísimo. Paul, qué gusto. Tienes total apertura. Bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, mucho gusto. Gracias por compartir la invitación a este espacio. Mi nombre es Paul Puyupaxi y soy parte de la organización, bueno, en este caso Fundación Regional de Asesoría en Red, que elaboramos en Quito y trabajamos temas de derechos humanos. Y en este caso, una de las actividades que realizamos es el tema de comunicación y sobre eso quisiéramos hoy creo que conversar un poco sobre el tema del audiovisual, sobre el tema del documental y eso, estamos aquí para llevar la conversación junto a ustedes. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Sí, como comentaba Lucho y comentaba Paul, estamos trabajando en conjunto. Ahorita tenemos una trifuerza entre lo que es Hugging y Morning, InRed y también Casa de la Cultura Núcleo Tungurahua, para poder generar este espacio, este proyecto tan interesante. O sea, creo que es algo muy importante que ha hecho mucha falta también aquí en la ciudad de Ambato, promover un poco más estos espacios y este tipo de diálogos, ¿no? Eh, Estamos con esto del ciclo de documentales que hay detrás de las desapariciones en Ecuador. Como bien saben, cuervos, los que nos han seguido desde hace algún tiempo, hemos estado trabajando mucho tema humanitario. Por ejemplo, estuvimos trabajando con OIM, ¿no es cierto?, en el tema de personas en situación de movilidad. Fue un proyecto hermoso que tendremos un programa especial muy pronto también acerca de los registros de ese proyecto, ¿no es cierto? Y lo que nos lleva a esta noche tan especial, en este ciclo, aquí, querido Paul, fue realizador de uno de los 3 documentales que van a ser estrenados en este lindo proyecto que va a ser la próxima semana, jueves 28 y viernes 29 de abril. Así que todos invitadazos. Ya estaremos dando más spam a lo largo del programa, ¿no? Así que Paul, la verdad, yo no he visto el documental, o sea, como es de estreno exclusivo aquí en la ciudad de Ambato, estoy con mucha expectativa también. O sea, he visto el tráiler, tengo un poco claro el tema de la sinopsis, vi unos pequeños flashlights por ahí del documental, pero me gustaría que nos converses, ¿no? Más o menos tu perspectiva, una breve resumen de lo que se ha tratado el documental en el que tú trabajaste, que se llama Nadie se cansa, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en este caso, 2 documentales van a realizar. En este caso, el estreno dentro de la
Casa de la Cultura de Ambato. Y el otro documental en el cual yo trabajé, que se llama Nadie se cansa, estuve a cargo de la dirección. Ese ya está hace un año y se encuentra en redes sociales para la gente que lo quiera revisar. Narra directamente, ya está como muy público en estos otros dos nuevos que realizar hace poco tiempo, desde la Fundación INRED igualmente. Se está buscando estos espacios para empezar a concientizar también a otros públicos, otro tipo de estrategia para que, digámoslo, también vaya aperturándose en otros espacios, ¿no? También esta discusión. Pero el documental de Nadie se cansa, que ya está en internet, narra directamente la historia de cómo se generó la primera caravana de búsqueda por las personas desaparecidas y también de exigencia por las personas que fueron encontradas sin vida en el Ecuador. Entonces, esta es una historia que prácticamente fue en 2021 y muchos años atrás también, por los familiares decidieron organizarse. Pese a todos los inconvenientes que existían, había pandemia, estábamos en un momento muy complejo, la gente no salía. Ellos se daban cuenta que las exigencias, digamos, sus peticiones y todo lo que a veces aguarda bajo el sistema judicial, en los casos de sus familiares desaparecidos, no se estaba movilizando, no se estaba ante esta preocupación y también bajo, digámoslo, algunos lineamientos de buenas prácticas que se realizan en otros países, decidieron organizarse. Entonces, es muy interesante cómo, en este caso, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas del Ecuador, que es ASFADEC, que tal vez algunas personas reconocen si es que nos están viendo, porque hay algunos casos también, unos casos, o digamos, que han sido tenido bastante alcance por las situaciones que van atravesando, ¿no? El desarrollo de ese documental y que van entendiendo la problemática sobre todo. Entonces, como que esta narración iba contando específicamente cómo ellos se organizaban, cómo ellos se movilizaron, cómo a la final decidieron partir desde la ciudad de Quito, desde Pichincha, y movilizarse por 5 ciudades del Ecuador. Personas, familiares que eran adultos ya, bueno, niños también, periodistas, el equipo de apoyo de la Fundación INRED, artistas, camarógrafos. Entonces hubo como que un equipo bastante, digámoslo, abierto, ¿no? Un equipo bastante lleno de diferentes especialistas. Y eso es, como les iba comentando al principio, parte de las buenas prácticas internacionales que también se querían replicar aquí en el Ecuador. Y por digámosle así, cuestiones del destino y todo lo demás, nos permitieron a un equipo del INRED directamente en estas acciones, porque somos un equipo amplio. Sin embargo, no todas las personas podemos participar muchas veces en todas las actividades. En este caso tuve que trabajar yo junto a otras personas de comunicación, junto a un equipo de fortalecimiento, un equipo de abogados, que pudieron llevar a cabo, creo que de una manera muy... Entonces, van narrando la historia, las personas que esta caravana recorrieron, como les decía, 5 ciudades, fueron a Bucay, Chillanes, Cuenca, Loja y Guayaquil, y esto sucedió en marzo de 2021. Entonces fueron como experiencias, vivencias, el compartir, el hablar, el exigir, ciertas lágrimas en momentos muy complejos que se iban atravesando en ese trayecto. También algunos espacios en los que nos llenaba de mucha alegría, todo eso venía como que suscitando, y por suerte tuvimos un equipo con el cual pudimos empezar a registrar todo esto y después darle forma, ¿no? Como un documental. Primero fue una docuserie que la presentamos por partes y finalmente lo hicimos un documental que, como ya les comenté al principio, es público y se encuentra disponible para la gente que quiera conocer un poco más de cerca esa historia. Buenísimo. Buenísimo. Una pregunta, Paul. ¿Tú eres creador audiovisual? Ya, sobre mí, bueno, yo estudié en la Universidad Central del Ecuador, Comunicación Social. Siempre tuve interés en
acerca del cine. No soy cineasta, yo realizo productos audiovisuales y en este caso he tenido como que algunos espacios donde he aprendido un poco más porque mi carrera es de comunicación, directamente comunicación estratégica y organizacional. Y en este caso recibimos como ciertos semestres de, digámoslo, semiótica, fotografía, producción audiovisual, producción. Entonces, como que no en su profundidad, pero como con las bases para poder generar una historia, ¿ya? Y eso es lo que nosotros logramos como proponer y a la vez también realizar este producto que pueda darse a entender ante diferentes públicos para que lo entiendan. Eso es también lo chévere porque hemos podido recibir el feedback de algunas personas que nos han dicho, yo lo vi, a mí me pareció esto, yo sentía esto, entonces es como diferentes públicos de diferentes edades nos van explicando cuál fue su sentimiento ante la historia que nosotros les presentamos. Genial. Sí, bueno, creo que la carrera de comunicación siempre se ha vinculado un poco también con el tema de lo audiovisual, ¿no? Y creo que hay una perspectiva muy interesante desde ese, desde esa trinchera, ¿no? Por así decirlo. Porque claro, o sea, creo que lo que comulga ahí entre las artes audiovisuales y la comunicación es enviar el mensaje, ¿no es cierto? Y creo que eso es la base fundamental de haber trabajado en esto, ¿no? Bueno, Cuervos, como ustedes saben, aquí el experto, cuando hablamos de cine, cuando hablamos de documentales y todo, yo les veo, yo monitoreo que todo funcione aquí el stream, porque acá el Lucho es el capo, ¿no? Entonces, dale, Lucho, o sea, tú tenías una preguntilla por ahí, creo. Sí, es como justo estaba viendo los documentales y algo que sí me llamó la atención haciendo un análisis ya así bien extraño, es que, claro, el ciclo de documentales va a constar de tres. El primero sería como brutal como el rasgar el fósforo, que es la historia de un escritor ecuatoriano que desapareció por razones que nadie sabe, aunque todo el mundo sabemos, pero en temas políticos y culturales no hay cómo meterse mucho. Y claro, yo veía eso y cuando vi la sinopsis, vi el tráiler, dije como, aquí hay algo bastante interesante. Y me recordó mucho a un falso documental que existe acá que se llama Un secreto en la caja, que es justo de un escritor ecuatoriano que no existe, pero que claro, cuando yo fui al cineforo de él, hablando con el director, un montón de personas creían que sí existía. Y justo eso. Y cuando ya me puse a darle vueltas al documental, me di cuenta que sí existe cierta diferenciación. Y eso no sé si quería, eso quería preguntarte así como, ¿por qué decidieron el hacer una docuserie y qué les llevó a esta decisión? Porque, claro, el documental viene desde un bagaje súper largo, contar una realidad a través de un aspecto, depende de la rama del documental que tú quieras. Un montón de gente te va a decir que el documental no es nada objetivo porque tú metes los sentimientos, todo eso. Pero yo creo que ahí está lo importante, o sea, que sea subjetivo porque cuentas desde una parte. Y claro, dentro de movimientos sociales y todo eso normalmente siempre se cuenta la historia el que gana, no el que pierde. Y darle como una voz de esas personas ignoradas, por así decirlo, y darles como ese sentimiento, a mí me parece súper meritorio y no sé qué opinas tú. Ya, en este caso estamos hablando del documental Nadie se cansa Ujú. y como les comentaba, este fue realizado al principio como una docuserie. ¿En qué sentido? Dos cuestiones. Primero, debíamos buscar una forma de sistematizar, como de organizar un poco todas las situaciones que se vivían, porque como ustedes saben, este ciclo de cine documental se llama ¿Qué hay detrás de las desapariciones en Ecuador? Entonces es una problemática súper amplia que implica diferentes sectores, ¿no? O sea, hablamos
de desapariciones de niños, de personas que necesitan atención prioritaria, de personas en hospitales o centros de salud públicos, de adultos mayores, de varios espacios. Entonces teníamos que de alguna manera tratar de darle una forma. Y posteriormente a eso, la docuserie respondía a eso, a una subdivisión y una especie de... Nos dividimos este documental en cuatro episodios. El primero se llamaba Primera Caravana y Artivismo. Le dábamos ese toque de por qué nace, cómo se moviliza la gente, cuál es su objetivo primero, y posteriormente en la primera parada se realizó un mural. Un artista de Quito, vive en Tambillo, perdón. Él es Axel y él realizó un mural participativo junto a la familia de una persona desaparecida, se empapaba con él. Gente que estábamos en la caravana tuvimos la oportunidad también de pintar algunos espacios, de poner unos mensajes, entonces era algo muy colaborativo. Y entonces esto también era una categoría que este artista Axel trabajaba, ¿no? El artivismo, entre el arte y el activismo. Y así fue como le dimos forma a este primer episodio. Los otros 3 episodios llegaban a tener algo similar, o sea, iban contando unos puntos de vista, digámoslo, reunidos sobre una temática. El segundo era los medios de comunicación, las organizaciones sociales y el derecho a la protesta, que fue contado ya más desde la ciudad de Guayaquil, donde vinieron otras organizaciones a apoyarnos, a unirnos, a exigir, y donde también fuimos, digámoslo así, la representación de la búsqueda tipo existencia de derecho. Entonces se iba como comentando en el segundo episodio. Para el tercer episodio de esta docuserie analizamos el tema de las mujeres y el tema de la resistencia. Pues desaparecido, como es el caso de personas que desaparecen en la misma ciudad de Quito, y también que son sus familiares, en este caso, digamos, la mamá, la hija de una adulta mayor, doña Petrona, digamos, llanera constante, que tiene a su hija también desaparecida. Entonces, como que tratamos de darle este punto de vista, ¿no? Que las mujeres también vayan contando las historias de desaparecidas o algo así. Llegando así al cuarto episodio, el cuarto episodio lo denominamos Generaciones y Grupos de Atención Prioritaria. Hoy contábamos un poco esto de niños que se encuentran registrados como desaparecidas, personas adultos mayores desaparecidos, y a la vez también este tema generacional, ¿no? Hay personas que desde están participando de este tipo de acciones, y es sorprendente ver cómo un niño de 15 años participa en estos espacios, está realizando poemas, está acompañando, está levantando el ánimo de la gente, y también personas que ya tienen, digamos, muchos años de experiencia, que ya han vivido mucho. Sin embargo, el tema o la cuestión social, digámoslo así, motivación y su, digamos, su espíritu por hacer un cambio desde cierto punto de la sociedad, le permite mantenerse en esas luchas. Es el caso de Lidia Rueda, que actualmente es la presidenta de ASFADEC, es el caso de don Fernando, que ya también años y sigue ahí con esa fuerza, con esa energía. Doña Gladys Villalba, que es madre de Alex Smith, que también tuvo una carrera muy impresionante en el tema de la música. La desaparición de su hijo hizo que su vida como que cambie, tenga un golpe muy fuerte, pero sin embargo ella todavía se da cuenta que puede hacer algo, que es exigir, que es con sus compañeros, que es ir a la fiscalía, que es escribir un poema, que es hacer una canción, y con eso se van alimentando. Entonces, como que iba también analizando este último capítulo, este tema generacional, los niños que, digamos, o las personas más jóvenes que empiezan a participar en estos espacios, y las personas ya, digamos, más adultas que también están ya como muy posicionadas dentro de estos espacios de exigencia. Y sobre lo subjetivo, claro, o sea, nosotros tratamos, bueno, en este caso el documental era bastante de las acciones que sucedían, de ver las respuestas, y hay muchos, digamos así, cuestiones muy directas de las autoridades, que, digamos, Defensoría del Pueblo en Cuenca, decían las cosas, pero de una manera muy, muy directa, como si se hubieran, digamos, de alguna manera olvidado que hay una cámara ahí. Y eso también es a veces como que el tema del documental. Cuando tú ya ingresas, estás o trabajando y quieres y sabes cuál es el motivo de realizar
algún trabajo, entonces como que hay esa apertura a ciertos espacios que a veces no los puede ver todas las personas. Documental. Y algo ahí como para comentarles también, estaba recordando bastante, como les decía, yo estudié en la Universidad Central del Ecuador. Uno de los primeros temas que recuerdo sobre desapariciones muy cercano a mí fue el tema de David Romo. David Romo era un estudiante de mi facultad y él desapareció de la facultad en la que yo estudié. Y fue golpeador, porque al siguiente día, exteriores del ministerio, fuimos con carteles, fuimos con pintar, exigir, y David Romo. Entonces fue como que mi primer acercamiento. Posteriormente, desde 2018, soy parte de la Fundación INRED, y en este caso, recuerdo, empecé a acompañar, bueno, a la madre de Juliana Campoverde, que es Elizabeth Rodríguez. En este caso fue muy fuerte la historia, estar de cerca con ella y empezar a entender mucho más cuál es el trasfondo de este tipo de problemática en la ciudad, en diferentes espacios. Y así poco a poco iba empapándome de otros casos, empapándome de otras personas, pero al final, como no son solamente cifras, no son solamente casos, varias detrás de cada uno de estas denuncias, de estos registros de personas desaparecidas. Y así como que fuimos como recopilando, y el documental llega a ser como una especie de trabajo siendo sostenido desde tiempo pasado. Anterior al documental, un artículo sobre la fotografía y las personas desaparecidas, que era un análisis un poco ya más teórico, y anterior a eso ya había registrado fotografía. Entonces como que estos insumos me sirvieron y los iba proponiendo y se iba mostrando también a través del documental. Es exactamente de ese momento, sino que también va como regresando un poco, yendo un poco también a presente en ese momento. Hermoso. Sí, justo lo que dices, la parte de adentrarte más, ver otras circunstancias, ver la vida cotidiana de las personas, es algo bastante importante dentro de lo audiovisual, del tema cultural, del tema artístico, del tema social, también se podría decir. Y es algo que, claro, actualmente tú ves, y justo lo que tú decías, para el Estado, para Fiscalía, para un montón de instituciones públicas, llega un punto donde te deja de importar lo humano y solo empiezas a ver a la gente como números. Hay tantas muertes, hay tantos desaparecidos, pero hasta ahí queda. Pero ya coge un poco la parte humana, es algo súper interesante. Y claro, justo con lo que mencionabas de dar visibilidad a esas cosas, se me vino a la cabeza un documental ecuatoriano que es hecho por Franz Jaramillo, que es sobre el diario Extra y la importancia que tienen en la ciudad de Guayaquil las publicaciones. Porque claro, hasta una parte del documental te menciona que todo el mundo, saliendo del Guasmo, del sector un poco periurbano de Guayaquil, a nivel nacional, el ECTA se ve como un periódico asqueroso, súper amarillista, todo eso, pero el mismo editor del ECTA menciona que el periódico está enfocado para dar visibilidad a ciertos casos que el Estado no hace nada, que simplemente está ahí, y que sabes que los grandes medios de comunicación o los medios fríos no los van a publicar porque no les interesa, porque no es parte de ellos. Pero el día el ECTA nace con la idea de que una madre que perdió a su hijo a puñaladas se sienta representado y sienta que a alguien le interesa, y también queda un poco en el morbo. Pero claro, veías las entrevistas y los comentarios de la gente que participó en ese documental, y es que sí, el ECTA me dio la oportunidad de yo poder alzar la voz y decir que a mi hijo, a mi hija la violaron, lo mataron, está desaparecido. Y yo creo que por ahí van estos documentales, en especial el que tú mencionas, de Nadie se cansa. Me parece súper interesante porque, chuta, yo especialmente me enfoco en el movimiento, en la caminata, y eso, hacer una marcha, una caminata, es algo potente. Y claro, tú mencionabas el artivismo, todo eso.
Yo personalmente considero que todo elemento artístico es político, porque el arte en sí es político, porque es un posicionamiento personal que nos da esto. Y hermoso, sí, sí, sí recuerdo haber visto el mural que hicieron aquí en la ciudad. Igual, justo analizando esto que va a ser la próxima semana, Nadie se cansa fue como recuerdo o como una memoria de la primera caravana. La segunda caravana fue este año y comenzó en la ciudad de Ambato. Así que nosotros queremos que se reproduzca en Ambato todo esto que se pueda ver, porque Ambato también es una ciudad súper especial que tiene sus conflictos, que no se habla tanto, pero también tiene casos muy emblemáticos de personas desaparecidas. Claro, claro, claro. Sí, que en Ambato han pasado unas cosas súper, súper fuertes también. Y tengo entendido también que en red sí maneja algunos casos de cada Ambato, ¿no es cierto? Si no estoy Sí, mal. en este caso, Desapariciones. bastante, que como ustedes saben, es la madre de Giovanna Pérez, que también era ambateña y desapareció ya. Entonces, cuando hay a veces alguna movilización, alguna marcha, alguna actividad, algún proceso que van a realizar una denuncia en fiscalía, como sucedió el año pasado, nosotros o algún equipo, como les decimos, de Inred, va con ella acompañándole. Si es que es de organizativo, estamos con el equipo de fortalecimiento. Si es que es más comunicacional, vamos más comunicadores, periodistas, y así vamos como que también dándole visibilidad a estas cuestiones. Como para recalcar un poco lo que decías, sí, justo este año, segunda caravana, y fue hace poco también, Ujú. en el mes de marzo. Y este caso fue diferente, ¿no? O sea, cada año como va cambiando también un poco este tema de la lógica, y en este año hubo, digámoslo, más personas en otro, es decir, visitar 7 ciudades, de lo que el año pasado en la primera caravana habían sido 5. Se logró realizar otras actividades distintas, se logró entablar conversaciones con otros de autoridades de otros espacios, y algo muy importante sería que igual la gente que empieza a conocer más de este tema, la segunda caravana fue como para exigir respuestas. En la primera nosotros la habíamos puesto como bajo un nombre por el tema de la verdad, de la justicia y de la memoria. Entonces era como que ese es el eslogan que manejamos en la primera caravana. En esta segunda fue como que queremos respuestas y a la vez denunciar inconsistencias. Un dato muy interesante es que el año pasado en la primera caravana nosotros nos íbamos con un número de alrededor de 1.300 personas desaparecidas. Entonces era alarmante porque después en enero sacaron otras cifras desde las instituciones oficiales que decían que 2 personas desaparecían. Entonces te soplas con eso, dices, 2 personas por día en el Ecuador están desapareciendo. Y después de esas, ¿cuántas son encontradas? Y otras personas tal vez son encontradas sin vida. ¿Por qué circunstancias? Entonces, dudas todavía. Y para lo que nos llamó mucho la atención es la cifra. Según la ley, debe haber como que una especie de sistematización en la cual existe lo único. Y este año nos sorprendimos porque el número que el Ministerio de Gobierno registraba es de 1979 personas desaparecidas, mientras que Fiscalía señalaba que existían 1937. Entonces existe como que una diferencia entre las dos cifras de 958 personas. ¿Quién está llevando entonces las cifras de las personas desaparecidas? ¿Por qué en un lado cifras que en el otro? ¿No se supone que son organismos coordinados que están vigilando por la seguridad de la ciudadanía, que necesitan este tipo de cosas? Habían 171 personas desaparecidas que no registraban edad. Que no sabes qué edad tiene. Tienes un nombre y no sabes si es que es una persona y tienes que ir a buscarle en un geriátrico, o es una persona menor y tienes que ir a buscarle en un orfanato, institución de salud. Entonces creo que son cosas que nos dejaron como desde el tema de cómo hemos manejado un poco la información como basados para que se realice esta segunda 7 ciudades como les mencionaba. Como para contarles un poco bien, fue diferente
bajo Chillanes, luego a Cuenca, Machala, Guayaquil y termina el Quevedo. Entonces como que también vamos viendo otros espacios de gente que también tiene estos casos y y que de alguna manera esto sirve para continuar exigiendo y buscando verdad, sobre todo. Claro, es que es de eso. Yo siento que hasta cierto punto existe justo con lo que tú dices, es una desinformación total, un cruce de datos absolutamente inmenso. eh, claro, igual eso sumamos un poco que nuestro país no es que sea uno de los más organizados, uno que maneje datos y cifras reales de ciertos puntos. Igual es como una constante, es un constante sistema de vulneración de derechos, de vulneración de ciertas etapas. Y claro, eso conlleva a que existan ciertas actividades, ciertas cosas, y creo que ahí nace un poco el cómo a través del arte, del activismo de instituciones, de colectivos, de ONGs, el pedir justicia, como tú decías, el empezar a decir, oigan, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no dan una respuesta? Hasta cierto punto, claro, y lo que nos ha enseñado un poco la historia es que luchar solo contra algo llamado Estado, llamado poder, llamado intereses económicos, sociales, no ayuda, pero si ya te unes, ya existe una cierta cohesión, gente que luche por la misma vaina, claro, justo va a llegar eso, y justo como dice Alejandro en el chat, totalmente cuando el arte da un rito de sinceridad en la roca social es lo más valiente que se puede hacer. Eso es cierto, porque tienes que ser valiente también, y si no, recordemos que un artista chileno que cantaba en contra de eso fue metido en un estadio y acribillado simplemente por seguir cantando y decir que lo que está pasando no es cierto. Y esa es como la respuesta que siempre dan a un montón de cosas, no importa dónde estés, el silenciarte. Ven cosas que no te pueden silenciar muchas veces. Justo, se me viene a la cabeza una pregunta. Eh, Hablando de todo este de tema de las desapariciones, y ahorita que tocas el tema de Víctor Jara, Lucha, no sé si es que ustedes como INRED, o desde tu trinchera, o sea, muy independiente de tú como Paul, no sé si conoces casos de artistas que estén involucrados en el tema de desapariciones, ya sea por presión política, ya sea por algún tema de persecución, por ejemplo. Eso me llama la atención porque los casos que yo he visto que se presentan, por ejemplo, en lo de las caravanas, son adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, es un público mucho más general. Pero justo ahorita que tú mencionas, Lucho, el tema de Víctor Jara, me llama la atención, ¿no? La verdad es que yo no tengo idea si es que hay algún caso como un poco emblemático, por así decirlo, de algún artista desaparecido por un tema de represión o algo. Claro, como ustedes saben, el arte, como se divide en diferentes partes, la música, tenemos de la danza y cosas así, la literatura también, que nosotros también en documental, el caso de Gustavo Garzón. Perdón, Paul, se te está cortando un poquito. Ahí. Nos quedamos en Gustavo Garzón. ¿Me escuchas? ¿Sí? Un poco mejor. Sí, parece que sí. Sí. Gustavo Garzón, que ecuatoriano, reconocido también por diferentes espacios de literarios, por los temas de la Casa de la Cultura también, por el trabajo que realizó y dejó sentado también dentro de una época donde existían bastantes, digamos, convergencias, disputas, de la dialéctica sobre el tema literario. Y lastimosamente para el gobierno a veces estas voces críticas deben silenciarlas, es el fuego que deben apagarlo
de alguna manera, ¿no? Y porque si no se queman, porque si no se queman, eso es lo importante y lo valioso de los artistas, ¿no? Que un artista tiene bastante poder cuando sabe cómo utilizarlo y en qué momento, bajo qué grupos también se moviliza o se dirige. Y eso fue lo que el gobierno, en este caso de Rodrigo Borja, de León, Flores Cordero anteriormente, ya iban revisando en estos grupos literarios, sobre todo en Gustavo Garzón, que como les comento, fue escritor, dejó sentado su legado y a la vez también ponía un tinte revolucionario, ¿no? Que formaba parte de organizaciones políticas y en este caso le molestó también mucho al Estado. Y bueno, ese es uno de los casos que podríamos como que analizarlo dentro de los artistas que han sido una de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos en el Ecuador. Ustedes conocen, existen varias vulneraciones de derechos humanos, pero unas en específico son como más graves. Por ejemplo, las desapariciones, justamente de las que estamos hablando, el tema de las torturas o hasta las ejecuciones extrajudiciales que llegan a ser cuando agentes del Estado, policías, llegan a terminar con la vida de una persona. Claro, claro. O sea, yo me acuerdo de un caso muy particular aquí en la ciudad de Ambato. Teníamos un comentario en el chat, ¿cierto? Antes de irnos, vagando por las ramas como siempre. Claro, yo hacía la pregunta, ¿no? ¿Creen que el arte es una herramienta de cambio social? Por ahí más o menos iba el tema de si habían casos de desapariciones. Alejandro nos dice totalmente, cuando el arte es un grito de sinceridad en la cloaca social, es lo más valiente que se puede y debe hacer para generar un cambio. Y efectivamente, hay una anécdota muy curiosa aquí en la ciudad de Ambato. Como fue conocido por mucho tiempo, Ambato fue la cuna del rock, desde los años 80 más o menos hasta los 2000, de ahí como que se diversificó mucho el tema, que si pues era por la globalización, una realidad más líquida, no sé. Pero bueno, en esas épocas, ¿no? Por allá por los 80s creo que fue, se realizó un evento, creo que era de heavy metal, algo por el estilo. Venía una banda de Estados Unidos, creo, me parece, si no estoy mal. Y claro, o sea, la gente cayó, obviamente, con todas las... ¿Cómo lo podría llamar? Con todos esos rasgos característicos de un sector social, como es el área del rock, ¿no es cierto? Del metal, qué sé yo, pelo largo, ropa negra, etc. Me acuerdo que en esa época estaba la presidencia de Bucaram, si no estoy mal, cuando sucedió esta vaina. Y me acuerdo que había mucha gente en ese evento, muchos que ahora son íconos de la música aquí en la ciudad. Y claro, o sea, estaban entre ellos obviamente los músicos invitados del exterior, internacionales. Y cayeron un montón de vehículos militares, agarraron a la gente, las metieron adentro, así como ganado. Se los llevaron al Coliseo, si no estoy mal, o al Estadio Bellavista, por acá. Y claro, les empezaron una tortura tenaz, ¿no? O sea, baños de agua fría, les cortaron el pelo, les pegaban, o sea, algunos quedaron muy mal heridos. Por ahí algunos se escaparon, entonces hubo unas revueltas súper pesadas. Y simplemente por un tema de represión, ¿no? Al tema de la expresión. Como en esas épocas, ¿no? También en la época de Borja, me parece, ¿no? Que hubo mucha represión a esto de la libertad de expresión. Considero que ahora estamos en tiempos mucho más prósperos para poder expresarnos, ¿no? Enos aquí, ¿no? O sea, aquí un programa que tenemos aquí a Defecio, que hablamos de cultura, de arte, con mucha gente de diversas ramas también, y opinamos, ¿no? No tenemos ya ese temor que quizás pudo haber existido en esas épocas, ¿no? De poder criticar las cosas libremente. O sea, creo que ahora tenemos muchas más herramientas para blindarnos y amparar nuestros derechos fundamentales, ¿no es cierto? Yo te tenía una pregunta también, Paul. Yéndonos, ya, ahorita que estamos ya como que más enfocándonos en el arte, ¿cuál es tu perspectiva de las artes en el tema de los audiovisuales?
O sea, hablamos, ¿no? Del tema de lo comunicativo, de lo comunicacional, pero desde tu perspectiva, ¿cómo has visto el tema de las artes audiovisuales aquí en Ecuador? En Ecuador. O del mundo, no sé, como tú quieras. Vamos de grande a chiquito, no sé. Acá para como conocerlo un poco, como yo les decía, yo soy comunicador social antes que cineasta. Entonces, he visto trabajos de cine que han sido hechos en Ecuador muy interesantes anteriormente. Actualmente también hay otros que se siguen realizando. Y de alguna manera yo también como que en ciertos momentos de mi vida, como que cercanía con unos y con otros. Entonces como que hay una variedad interesante dentro del cine ecuatoriano. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, en Quito, la gente que es la ciudad de acá, de Quito, porque creo que hay más público de Ambato, no sé, y a un lugar Ambato, llamado la Tacunga de Estados Unidos. Estados Unidos, pero de ley debe ser así algún pana que se fue para allá, cruzó el charco, incluso se fue para arriba a dar una vuelta. Eh, Ahí, por ejemplo, en la Cinemateca había toda una colección de películas, o sea, tienen los archivos y en mi tiempo libre yo unas películas. No pude ver todo el cine ecuatoriano que existe, porque existe bastante, o sea, existe bastante, bastante. De ahí que la gente diga, este cine me gusta, este cine no me gusta, y es una cuestión de públicos y de apreciación. Hay que saber entender el tema del arte y de la cultura desde qué públicos estamos generando. Entonces, si es que tenemos un público totalmente acostumbrado a temas hollywoodenses, entonces, ¿cómo va a calar un documental profundo con una mirada distinta? Entonces, es como que para la gente dicen, no, esto está muy cansado, esto está repetitivo, no me gusta, yo quiero acción, quiero pirotecnia por todo lado. Entonces, como que también llega a ser como lo que ha consumido. Hablamos de qué cosas, cuál es el consumo audiovisual, de las industrias culturales que están recibiendo, ¿no? Y eso les digo, en Ecuador hay una variedad intensa, inmensa. Creo que hubo unas temporadas en las cuales hubo mucho apoyo a diferentes fondos, a través de los cuales se lograron hacer algunos documentales, algunos largometrajes ecuatorianos. Muchos de ellos han sido, digámoslo, acreedores de diferentes premios a nivel nacional, internacional. Eso es lo importante, pero la gente a veces como que dice, como que no me gusta, no me agrada. Ven Ratas, Ratones y Rateros, una de las películas más premiadas del Ecuador, y dicen, este tipo de películas no va conmigo. Pero es como que si en algún momento te pones a analizarlo, Así es la vida, abuelita. es un trabajo diferente, que en el momento en el que se difundió, en el cual empezó a crearse, también llegó a romper algo, ¿no? Entonces, y hay gente que va a decir, no, no me gusta para nada. Pero entonces ya depende de qué está consumiendo la gente. Pero así como en una evaluación un poco más general, creo que Ecuador tiene bastantes trabajos buenos y otros trabajos también que todavía necesitan como seguir perfeccionándose para hacer potencia en el tema del audiovisual, del documental, del largometraje. Pero también depende desde dónde recibimos esos apoyos. Por ejemplo, la Universidad de las Artes, donde se está cine de manera pública en el Ecuador, la primera Universidad de las Artes. ¿Qué otras escuelas están generando? Tenemos el INCINE aquí en Ecuador, que también ha generado como que un grupo distinto de gente que está generando audiovisual desde otros conceptos, desde otros espacios, desde otros también formatos. Ya no hablamos como solamente de cine documental y cine y largometraje, ahora hablamos de sketch, hablamos de blogs, hablamos de cuestiones diferentes que se van adaptando un poco a los públicos que actualmente digamos se encuentran en el espacio de redes sociales y todo lo demás. Entonces creo que de alguna manera Ecuador sí va, o sea, sí va trabajando sobre eso. Tiene diferentes propuestas, pero creo que una de las más importantes, uno de los digamos, los platos fuertes o una de las especialidades latinoamericanas es el documento. Y eso está reconocido por diferentes espacios documentales que han marcado mucho la historia, argentinos, colombianos, ecuatorianos. Entonces creo que ahí es un espacio desde donde se puede como que generar también un trabajo muy interesante. En la ficción todavía tal vez nos falta mucho, pero en el tema del documental como que nos hay
Y justo como tú dices, hace muchos años la Cinemateca actualmente retomó con fuerza en pandemia. Antes de pandemia tenía un ciclo de cineclub, actualmente lo volvió a recuperar. Pero sí, es justo como lo que tú dices, el adaptarse al medio. Y es eso, o sea, el Ecuador, nuestro país, principalmente es productor de documentales, largometrajes, cortometrajes, documentales. Somos especialistas en contar eso. No tanto a la ficción como tú mencionas, es cierto. Nos enfocamos en ciertos puntos. Creo que el cine ecuatoriano tendría como tres grandes ramas, pero el cine documental nacional es hiper fuerte, es súper bien hecho, tiene una calidad hermosa y claro, si quieres empezar a ver cine ecuatoriano, puedes comenzar con documentales. Hay un documental que te cuenta por qué el cine ecuatoriano no funciona. Literalmente es la historia de un cineasta que hizo una película pero nadie la vio en el cine y dentro de su documental te explica el por qué. Y claro, ahí entra un poco que el cine ecuatoriano sí es consumido. Es más, más allá del mall del Miguel Alvear, te descubre que las películas más vendidas en la bahía no es Rápidos y Furiosos, no es una de Hollywood, sino son todas las películas de Manaví, de cine guerrilla. Que claro, él te comenta en una parte del documental que diariamente en todos los locales de la bahía de Guayaquil venden de 50 a 100 copias de la película Secuestro al presidente Rabada en Manabí con actores naturales. Y es súper interesante eso, porque sí, o sea, cine ecuatoriano se consume un montón. Es más, si quieren ver algo súper comercial y súper agradable, en Netflix está la película dedicada a mi ex de Tuche Films, del equipo de Enchufe Enchufe. TV, que está justo ahí. Igual, si quieren ver documentales, hay unos muy buenos en el sitio Retina Latina, que es de acceso público de todos los ministerios de cultura y patrimonio de Latinoamérica. Hay documentales de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia. Nuestra sección en esa página es más de microdocumentales. Igual me- eh, hay muchas cosas y es una parte muy importante de eso, el poder crear eso. Y hasta cierto punto yo creo que el documental en sí, como documental, viene a ser un icono de poder contar ciertas cosas, ciertos detalles. Y con eso, no sé, te quisiera hacer una pregunta así súper sencilla. ¿Tú qué tipo de documental crees que realizas en tu vida profesional? ¿Te enfocas en algo o simplemente vas y haces un documental lo más apegado a las historias que te pueden narrar las personas participantes? ¿Y cómo es el proceso de acercamiento a estas personas? ¿Vas, te presentas o simplemente pones una cama y que pase lo que pase? No, bueno, yo no he dedicado toda mi vida directamente a hacer cine, ¿no? O sea, yo hago varias cosas como estrategia, como medios, como otras opciones audiovisuales más cortos también, o sea, videos, reseñas, de Techo Ecuador, dentro de otras organizaciones. Pero para hacer este documental, siento que fue en realidad una historia que me motivó. Creo que cuando lo que dice la gente, si es que no te gusta algo, no lo hagas. Simplemente déjalo ahí. Pero en este caso era una tan, tan dolorosa, tan compleja, tan de alguna manera necesaria de contarse, tan necesaria y de que la gente la mire. Por eso es que nuestra todos los espacios disponibles y ahora gracias a los que están aperturándonos y ayudándonos y colaborándonos en este espacio que van a difundir en Ambato. Más gente de Ambato va a poder conocer. Entonces primero es como que una historia que quieras y sientas la necesidad de contarla y que tal vez le puedas dar como que tu perspectiva. Y posteriormente como el proceso de formar parte de los grupos, de las familias,
de las personas que digamos, directamente van a de alguna manera a ser las personas que te ayuden a entender esto y a contar una historia. Depende de cómo la gente lo va realizando. Hay gente que conoce toda su vida determinada problemática y en algún momento dice, yo lo sé de memoria y quiero ponerlo en, digámoslo, en un formato, en un audiovisual o lo que sea. Y hay gente que de repente entiende algo e investiga. O sea, dice, este tema hay que contarlo. Entonces empiezas a investigar, empiezas a empaparte, te acercas a las personas, empiezas a interactuar con ellos, pero hay procesos diferentes. Yo, como les comentaba justo eso antes, para mí este proceso del tema de las personas desaparecidas, obviamente de niño escuchaba el tema de los hermanos Restrepo, que más de varias personas de seguro tienen aquí muy grabado el tema de los hermanos Restrepo. Y hay un documental también que cuenta eso, o sea que tiene también su forma de contar desde la familia. ¿Te das cuenta? O sea, eso te digo, hay gente que ha estado ya inmiscuida en esas problemáticas o ya cerca de la historia tanto tiempo. María Fernanda Restrepo. Sin embargo, yo trato de, en el documental, tratar de hacer que las personas cuenten las cosas que ellos han vivido y tratar de expresarlo al público de la manera más clara pueda como que de alguna manera traspasarse esa historia que ellos dicen hacia otras personas. Yo soy como que quien dice solamente el persona que hace mediación para poder trasladar esa historia a los demás públicos. Porque de alguna manera, digámoslo así, mis familiares están conmigo. No he podido vivir directamente lo que ellos y ellas han vivido, digamos, cuando una persona ha desaparecido de su familia. Entonces es un dolor muy intenso que ellos atraviesan y Debe ser que terrible. directamente a través de ellos he podido como entender algo y eso es lo que yo trato de mostrarlo a las demás personas. Creo que al final igual, o sea, uno tiene siempre esa limitación, ¿no? De quizás que no sea objetiva lo que quieres comunicar, ¿no? Y creo que eso es algo que puede llegar a ser muy frustrante, ¿no? Bueno, No tiene que ser totalmente objetivo, porque para objetivo tienes el reportaje, y el reportaje es noticioso y bajo diferentes criterios, la verificación y toda la cuestión. No quiero decir que el documental no tenga verificación y no tenga estos argumentos fuertes, pero en el documental tú tienes cierta libertad que te permite contar la historia desde un punto de vista. A diferencia que el reportaje tienes que ser como contraponer todas las fuentes, tienes que ser muy concreto en existen ciertos principios en este caso periodísticos que debes cumplir en un reportaje. En cambio que tienes una especie de libertad y en el documental también existe desde la libertad de la estética, desde la libertad de cómo lo cuentas, de la narrativa, desde las imágenes, de todo. O sea, puedes llegar a tener un cierto nivel de libertad para contarlo. Obviamente no vas a, como, digámoslo, desfasarte del documental, o sea, alejarte de lo que es el principio del documental, porque ya sería ficción, en ese caso. Claro. Sí, bueno, o sea, yo lo que me refería era el tema de, no sé, o sea, tratar de demostrar ahí en un metraje todo el sufrimiento que ha padecido una familia, por ejemplo, en cuanto a una desaparición. O sea, creo que esa es la limitante grande, ¿no? O sea, tratar de encapsular todo eso en 5 segundos, qué sé yo, en 20 frames. O sea, es algo complejo. Eso es algo que a mí me agrada muchísimo del tema del audiovisual, que es todo un reto tratar de comunicar algo en un lapso tan fragmentado, ¿no? Y creo que hoy en día también, o sea, en los nuevos medios que tenemos, por ejemplo, TikTok. Por cierto, síganos en TikTok. Ya tenemos canal ahí. Creo que está el reto también de luchar contra ese nivel de consumo que tenemos hoy en día, que es tan flash. O sea, que necesitas, o sea, 10 segundos para llegar a alguien, si no lo perdiste. O sea, me parece algo heavy. Pero a la final creo que también es un reto, ¿no? O sea, y tú como comunicador, yo creo que también debes enfrentarte día a día a esa realidad, a ese desafío, ¿no? De cómo logro comunicar esto tan objetivamente, tan certeramente, en fragmentos de segundos. O sea,
no sé si es que has trabajado ese tipo de herramientas. O Que nos dé sea, sugerencias para ver si crece nuestro canal de TikTok. claro, o sea, eso ya es inevitable. Creo que nuevas prácticas culturales, comunicacionales se implantan en un momento. TikTok no existía antes de la pandemia. Y en la pandemia evolucionó y se popularizó y toda la gente quiso hacer contenido flash. Y es a lo que toca de alguna manera adaptarse. Mañana puede venir que la bomba sea utilizar todas las gafas virtuales. Y ya están en el mercado, pero que no es un objeto como muy, digámoslo, permanente en Común. la comunidad. Entonces, mañana alguien empieza a crear una aplicación y una herramienta que diga, con gafas virtuales vas a tener esta experiencia diferente de lo que es Facebook, que es por ahí el metaverso. Eh, se implanta y no queda más que adaptarse a las personas, bueno, a las personas que quieren mantenerse en ese espacio con ese público, tienen que adaptarse. Tienen que adaptarse porque de lo contrario pues, ya dicen, no, es muy cansado, es muy obsoleto. Yo no quiero ver un video de 8 10 minutos, te puede decir la gente. Yo quiero que me lo resumas en 2 minutos. Entonces sí, es verdad, es un reto muy complejo, muy difícil. Pero la diferencia con el cine, y eso es algo que también como que me quedó de Lars que nos comentaba, la diferencia del cine es que tú vas con la disposición en el cine de que vas a ver algo, digámoslo, un poco más extenso. Tú cuando entras al cine, y recuerdo algunas personas con las que he hablado, entrar al cine es un compromiso. Es de alguna manera un compromiso porque voy a ver una película. No dices voy a ver 10 minutos de una película. Es A ver como si a me veces ya engancho. cuando ya estás muy, muy relajado, dices, bueno, voy a ver, ahí sí, ya, voy a ver una película en el Cinemark porque quiero comer un canguil o algo así. Pero cuando vas en realidad y quieres ver una película, dices, me interesa, voy a ver esa película. Entonces, ese es el compromiso de cuando tú vas allá, te abstienes de alguna manera a ver más tiempo, a analizar las cosas, a llevarte algo contigo de lo que acabas de ver. Y es diferente, es distinto, porque hay películas cortas, hay documentales y un poquito más extensos. Sin embargo, también hay películas largas, pero que de alguna manera no te cansan. Entonces ahí viene la Claro. creatividad de la persona que realizó el trabajo y que llega a conectar con el público. Recuerdo hace unos 4 meses creo, una película llamada Alexanderplatz, Berlín Alexanderplatz. Duraba 3 horas y media y yo iba preparado creo que para 1 hora y media. No creo que había leído la sinopsis 3 horas. Entonces fue como que dije, wow, mucho tiempo y la gente, algunas personas empezaron a salir. Pero yo estaba tan conectado, me había gustado tanto el tema de la puesta del sonido, del video, de la actuación. Entonces son cosas que complementan y dices, yo me quedo hasta el final. Cuando ya sabes más o menos a lo que vas. Y Claro, igual. es bastante chistoso, porque claro, justo lo que mencionan de la inmediatez. Tú en redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, la red social que uses, mientras más corto es, más consumes y más tiempo te lleva. Pero si ya le enfocamos un poco en la producción audiovisual, cine, televisión, series, se dio la vuelta a eso. Ahora los episodios de una serie son de 1 hora, hora 50, 2 horas, un episodio de una serie. Una película, como tú mencionas, son 3 horas. Claro, yo recuerdo empezar a ver Roma de Fellini, que son 3 horas y media. Eh, Podía poner pausa o no, pero yo me vi la película y no sentí que eran 3 horas. Pero ahora me pongo a ver una película de Marvel y puta, le puedo poner pausa, irme, hacer cualquier otra cosa, al día siguiente ver y no me pierdo absolutamente nada. Y eso es algo que yo la otra vez estaba analizando, es cierto. Series, películas, antes la categoría de episodio era de 25 minutos, después subió a 30, 45, 60, 75, 80, 90 minutos por episodio. Y ya es ver una película, o sea. Y claro, como tú dices, ver una película en el cine es un compromiso tenaz, porque igual, ten en cuenta la segregación
por sectores sociales que existen en los cines del Ecuador, que en los cines del norte de la ciudad sí tienes películas subtituladas en idioma original, en el sur tienes solo en español, no hay buena reproducción de películas, mientras en los cines del norte de la ciudad de Quito vos tienes un montón de variedad de películas, por obras de teatro, reproducción de películas antiguas. Acá en el sur solo tienes Avengers, Marvel, DC, para de contar. Y eso también es un poco cultural. Y también como ya para cerrar un poco el tema del documental y lo que te hace sentir. Yo creo que sí es importante el saber desde qué punto, porque pienso y ya desde un ámbito más personal, si empiezas tú a involucrarte un poco. Sí, es cierto, un documental tiene que tener cierta objetividad, como los reportajes, que se supone que tienen que ser súper verídicos, contrastar fuentes. Actualmente en nuestro país no se da eso, un reportaje depende de dónde veo, así que, y también habla un poco de los medios de comunicación, eh, como se los conoce hasta ahorita, que son radio, televisión, canales estatales, todo eso, nunca van a ser objetivos porque responden a cierto interés económico, social y político. Pero yo creo que el documental tiene algo que es bastante peculiar, que es el saber manejar la imagen de las personas, las historias, sin hacer que caigan otra vez en lo víctima. No, la idea no es mostrarles a la persona sufriendo, como lo hace José Delgado en sus reportajes, que son sufrimiento, miseria, un periodismo súper sucio, pero en el documental tú tienes la oportunidad de no hacer que sean víctimas de nuevo, hacer que sufran eso, y es algo que en nuestro país siempre se ha dado eso. Tú ves un caso de alguien una chica que sufre violación, lo primero que se le hace es preguntarle, pero ¿por qué te violaron? ¿Y cómo te violaron? Y eso está mal, porque haces que la persona caiga y sea un blanco de crítica social súper fuerte. Y el documental es como parte de eso para un poco librar de esa presión. Porque claro, en ciertos documentales tú puedes contar la historia sin poner nombres. Y claro, se me viene a la mente alguien que ya lo hacía en los 90, a finales de los 90 a principios del 2000, que es el Pequi Andino. El Pequi Andino en historias personales tenía ciertas cosas. O sea, él trataba temas de trata de blancas, desapariciones, violaciones, asesinatos, pero nunca desde un punto de vista, yo como documentalista, como cineasta, soy más que tú, sino desde un ámbito súper más social, y creo que de ahí nace un poco la idea de la antropología visual del Ecuador, que es eso, el ver cómo funciona la sociedad a través de la imagen. Y Y justo el tema que dices de red es bastante fundamental cuando nosotros trabajamos en temas de derechos humanos. Y muchas ocasiones tienes que buscar otros recursos, otras alternativas, otras formas de contarlo, o también tienes en qué momento ya, o sea, no se puede más. Es hasta ahí el punto en el cual tú puedes, digamos, de alguna manera saber o conocer ciertas cuestiones, porque irte más allá también ya es a veces un poquito complejo. ah, Y en el caso nadie se cansa, como les decía, que fueron días de acción, fueron días así de acción porque la gente estaba en movimiento. A eso me refiero, no de repente ujú. vayan a pensar la acción y eso, sino que acción, había mucho movimiento, había muchas actividades, estábamos, dormíamos en el bus, desayunábamos en el espacio que podíamos, si había un derrumbe vía Loja, nos bajábamos y los carteles y cruzábamos por el camino para buscar otro bus que nos lleve hasta nuestro objetivo. Nos uníamos con, digamos, personas que estaban haciendo música, entonces digamos, de alguna manera enfrentábamos hasta con el tema de los policías, porque no nos permitían realizar nuestras actividades. Entonces, como que me refiero a eso de que había muchas actividades y eso se iba registrando. Entonces, lo importante de algunos espacios
mental, es saber dónde ubicarte, ¿no? Es como que aquí esta persona tal vez, entonces es que tal vez sea una entrevista, en este caso en ese espacio, con la cámara y con la luz colocada y profesional. Agarran esa momento y por ejemplo no queríamos que nos cuente alguien estamos averiguando a través de otra persona, a través de, digámoslo, un taxista que de alguna manera también corre. Entonces también te cuentan cosas. Entonces tú vas como generando la forma en la cual puedes organizar esta historia. Y obviamente en algunos momentos del documental de ese caso hicimos entrevista directa en algún espacio o les organizamos. O para que no sea solo una persona, reunimos a 3 madres para que justamente se sientan apoyadas entre ellas, que están en un momento parecido, y 3 mujeres y digámoslo, pero tienen como que un mismo objetivo. Entonces ya no le pones como que a una persona sola que te cuente todo, sino que también buscas estos espacios o estas formas de armonizar y de a la vez también de que ellas puedan sentirse respaldadas por las personas que la acompañan, que están ahí mismo, pero que de alguna manera les apoye. Y eso es algo que hicimos junto al equipo y les unimos y les conversamos y les dijimos cuál era el objetivo de la entrevista y era algo más puntual. Y en ese momento igual ellas como que se conocieron un poco más, tuvieron un espacio para dialogar y entonces vamos buscando formas de las cuales también ellos nos puedan como que contar alguna cuestión, pero a la vez también se puedan sentir apoyadas y junto a alguien más. Sí, excelente. Yo creo que el tema del apoyo es fundamental. Y a raíz de eso, o sea, de ser comunidad, de buscar también esa fuerza, esa cohesión, ¿no? Creo que es lo que hace que levantan los procesos. Y sí, o sea, en realidad, o sea, cuando uno ve toda esas manos una encima de la otra, uno siente ese poder también. Eso es lo que ha cambiado muchas realidades, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo creo que ha sido una conversación muy interesante, o sea, ver el punto de vista desde los derechos humanos, desde la militancia de involucrarse con la gente también. Eh, Nos parece muy bacán, muy especial poder participar con este proyecto junto a ustedes, junto a INRED, para poder promover estas realidades que yo creo que en ciertos lugares todavía son muy opacas, son muy grisáceas, entonces hay que darle más vida y creo que ahora más que nunca tenemos la oportunidad. Eh, Como digo, vi los trailers, no he visto los documentales todavía, se ven brutales, brutales como rasgar de un fósforo, no mentira. Se ven muy bien, vale muchísima la pena, entonces invitamos a todo el mundo a participar de este ciclo de documentales. Lo tienen ahora mismo en pantalla, si no estoy mal. Sí, perfecto. Lo tienen en pantalla, ahí está el afiche. Se estarán presentando estos 3 documentales, Brutal como el rasgar de un fósforo, el día 28 de abril. Y el día 29 tendremos Éxodo, Camino Incierto y Nadie se cansa, dirigida por aquí el gran Paul, que tuvimos el gusto de poder conversar esta noche aquí. Entonces, invitadísimos, igual un agradecimiento de haber estado aquí, Paul. No sé si como conclusión nos quieres compartir algo más. O sea, tal vez como que solamente invitar a la gente que pueda participar de este espacio. Son 2 documentales que son inéditos, es verdad. Hasta ahora los realizamos como ya el preestreno, el estreno acá en la ciudad de Quito, pero solo en cines, entonces no está en internet. Es una historia que no la van a encontrar todavía en redes sociales, pero tienen la oportunidad de poder verlo de cerca. Éxodo también se presentó durante la segunda caravana en Guayaquil, pero no está en redes, entonces tienen la primicia, la oportunidad de acceder a este espacio de la Casa de la Cultura, un espacio propio de la ciudadanía, que justamente es necesario, ¿no? Apropiarse de esos lugares como para generar estos espacios y a la vez también el debate, o sea, a la vez el debate también de qué pasó con quién, por qué sucedió. Tal vez después de eso también solamente no quedarse en, ok, entendí la historia y listo, sino que también llevar a la acción las cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde nuestras trincheras, como decía Lars? O sea, ¿qué podemos hacer desde nuestros espacios? No les comenté como que
más a profundidad todo el tema del documental, pero digamos, hay historias felices también, o sea, hay cuestiones de personas que han encontrado a sus familiares. O sea, una Qué maravilla. persona que estuvo en la primera caravana, posteriormente tuvo que hacer ella la búsqueda. Le dieron por ahí un dato, la policía no la acompañó. Ella tuvo que irse a rescatar. Su hijo ya está con él, con ella. Entonces Qué es como que maravilla. cosas que ella estaba justo revisando el documental y ella decía en un momento, queremos que nos ayuden a viralizar los afiches de nuestros familiares desaparecidos. Y eso es importantísimo, pues, porque ella siempre, de alguna manera, recordaba esto a la ciudadanía. Alguna persona posiblemente escuchó eso, lo compartió, pero fue alguna persona también la que le dio el aviso, ¿no? Fue la persona que le dijo, oiga, yo vi a una persona similar a su hijo y acá vi una foto. Y así es como ella dio con el paradero de su hijo. Igual que cuando sucedió la desaparición de dos chicas venezolanas en Quito y las encontraron en Perú. Entonces son cosas que de alguna manera sirven y esas son las pequeñas acciones que nos permite de alguna manera realizar o concientizar a través de este tipo de trabajos audiovisuales que hemos creado desde la Fundación INRED y que las van creando diferentes organizaciones, que las van creando CDH de Guayaquil, va creando Surcuna, o sea, hay diferentes espacios, creo que hay audiovisual para cada público, hay espacios y cosas que nos pueden interesar, pero solamente hay que buscarlo. Y ahorita con el poder del Internet toda la gente puede acceder a eso, buscarlos y tal vez alimentar un poco más de ese tipo de conocimientos. Entonces les esperaríamos a la gente que pueda participar el próximo jueves, viernes en la ciudad de Ambato, en la Casa de la Cultura de Ambato, para que puedan entender la problemática detrás de las desapariciones en el Ecuador a través de estos 3 documentales. 6:30, no sé cuánta gente ingresará, Lars, en ese lugar, pero tú que conoces más de cerca, tal vez nos cuentas si es que la gente se forma, hace filas, Si a la van, si gente. van 600 personas, ahí nos acomodamos, nos armamos un segundo piso con mesas, aunque sea. No, es una gran capacidad, o sea, hay muy buen espacio, es un lugar bastante cómodo. Están en muy buena resolución los documentales, así que podremos ver algo de muy buena calidad, en un muy buen ambiente, en un lugar súper céntrico de la ciudad de Ambato, muy fácil de acceder. Así que sí, o sea, invitadazos, invitadazos. Eso, para que nos caigan y nos visiten ahí. Cualquier cosa, igual pueden buscarnos en INRED, Derechos Humanos, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí tenemos información. Y igualmente, si es que la gente en algún momento puede o necesita, digamos, asesoría legal dentro de las líneas de trabajo que nosotros tenemos, que son defensores y defensoras de derechos humanos, que son también el tema de graves violaciones de derechos humanos que hemos conversado el día de hoy, y también el tema de indígenas, entonces podríamos tal vez ayudarles con alguna recomendación o con este tema de asesoría, si es que en algún momento lo están dentro de estas líneas de trabajo. Y muchas gracias, chicos, ha sido un espacio muy interesante como para conversar, para recordar y a la vez para seguir visibilizando esto, que es el objetivo, ¿no? Visibilizar este tipo de problemáticas y que la gente pueda comprender un poco más. Dale, igual gracias a Excelente, ti Lucho. por aceptar la invitación, igual para conversar. Siempre nosotros consideramos que el dialogar, el ver, el reflejarse en el otro es bastante importante porque así creamos comunidad, creamos un diálogo, el debatir ideas, imágenes, traer nuevas propuestas, saber qué se está haciendo, qué no se está haciendo, qué es necesario hacer, qué acción es importante. Nosotros pensamos que es súper bueno. Como centro cultural nos gusta este tipo, igual a todas las personas invitadísimos a este ciclo de documentales. Va a haber unas actividades muy buenas, los documentales son, pucha, una calidad excelente, el espacio está justo acondicionado para este tipo de eventos. Igual esténse atentos a las redes sociales de INRED, a nuestras redes sociales, nos pueden seguir en todos los medios en todos los medios masivos de redes sociales, igual INRED están en Facebook, Twitter, Instagram. Solo nos buscan, cualquier información nos pueden decir, y de mi parte eso sería todo y muchísimas gracias. Muy bien.
Paul, muchísimas gracias, que ha sido una excelente noche de tertulia, viendo también otros puntos de vista, ¿no? En este programa siempre conversamos de todo en realidad, siempre enfocado en las artes. Esta vez creo que desde el lado de comunicación y derechos humanos creo que era algo muy importante de tocar también en nuestro programa. Ya saben, queridos cuervos, todos los jueves aquí presentes en este podcast, invitados al evento. Un abrazo muy grande y como saben esto lo pueden ver retransmitido aquí mismo en Twitch, subido en YouTube y en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcast, entre otras, ¿no? Así que un abrazo enorme a toditos, gracias a todos los que nos escucharon por quedarse aquí. Paul, un abrazo enorme, un gustazo y nos veremos en la próxima. Listo, gracias. Hasta luego. Que les vaya bien.